justamente de este informe que se llama Competencias Blandas y el Mercado Laboral, que fue elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo, equipos consultores y la plataforma Busco Jobs. Este estudio en realidad recoge datos del Instituto Nacional de Estadística, como por ejemplo el número de cotizantes a la Seguridad Social, y lo que muestra es un mercado laboral en recuperación y que exhibe cifras mejores incluso a la de la previa de la pandemia y muy positivas en comparación con los últimos años. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que hoy en día es más probable encontrar trabajo que anteriormente en los últimos más o menos 4 o 5 años. Lo que habría que ver, y lo que estábamos hablando además justo recién con el economista Germán de Agosto, es cuál es la calidad de este empleo, y allí es cuando habría que mirar un poco más en profundidad qué es lo que sucede con este empleo, porque no necesariamente este empleo que crece es un empleo de calidad, y eso es lo que habría que estudiar. Lo que hablamos es que con integrantes del Centro de Estudios para el Desarrollo, el CED, es que hubo cambios en el mercado laboral, pero no solamente vinculados a este crecimiento, sino a la composición de este empleo, y que esto puede seguir evolucionando además a futuro, porque ellos proyectan un crecimiento de la economía para este año, para el 2022, de 4,5%, y eso obviamente tendría repercusiones en el nivel de actividad de la economía y podría también entonces impactar en el empleo. Pero lo que nos decía, por ejemplo, Ignacio Umpierres, que es economista del Centro de Estudios para el Desarrollo, es que en Uruguay hay problemas estructurales vinculados al empleo, y que esto, bueno, obviamente lo que genera es que en términos cíclicos el empleo se pueda ver afectado y pueda llegar a determinados topes que hagan que a futuro, si bien esta tendencia se puede seguir subiendo, o sea, puede seguir elevando el nivel de empleo, quizás se lleguen a determinados topes que no permitan que crezca, y para hacer esto había que hacer modificaciones más estructurales. Vamos a escuchar ahora sí, como decíamos recién, a Ignacio Umpierres hablando específicamente sobre cuáles fueron los cambios en la composición del mercado laboral. Nosotros hicimos un estudio de dividirlo entre hombres y mujeres, entre Montevideo Interior, a nivel de las ocupaciones, y lo que estamos viendo es que ha sido una recuperación muchísimo más importante en el interior del país que en Montevideo. Básicamente 9 de cada 10 empleos que se generaron el año pasado fueron en Montevideo, fueron en el interior, perdón, y eso, digamos, tiene algunas explicaciones, quizás de que hay algunos sectores que están traccionando el empleo del interior, como el agro, como la construcción en el centro del país, pero también podrían empezar a haber otros factores más de tipo estructural, de que la pandemia quizás ha empezado a generar una mayor desconcentración desde las áreas metropolitanas hacia otros departamentos. Es una hipótesis que habría que empezar a estudiar, digamos. Desde el punto de vista de mujeres y hombres, ha habido una caída primero menor y una recuperación mayor en mujeres que hombres, y eso es, digamos, un poco contrario a lo que ha pasado en la mayor parte del mundo, de por qué se dio. O sea, en Uruguay, pese a la pandemia, siguió habiendo una reducción en la brecha de empleo, y eso entre hombres y mujeres, y eso es algo bien interesante también de empezar a investigar de cuál podrían haber sido las causas de eso. Y desde el punto de vista de las ocupaciones, cada vez más estamos, y lo que se ven en las cifras de la encuesta continua Hogares, que es la que tomamos por excelencia como mayor indicador de eso, es que ha habido un cambio en las ocupaciones, ¿no? Durante el 2000, si uno compara 2021 versus 2019, estamos viendo más empleo calificado, más empleo en sectores como informática y comunicación, como actividades profesionales, técnicas, científicas, y menor empleo quizás en actividades menos calificadas, ocupaciones elementales, es decir, algunos sectores que no han recuperado los niveles prepandemia, posiblemente porque se hayan procesado ajustes de productividad, pero también porque son sectores que cada vez empiezan a demandar menos trabajadores. Mencionó las vacantes, Juli. ¿Qué pasa con las vacantes? Bueno, en realidad lo que hace este estudio para tener información más certera sobre la oferta y la demanda de trabajo es analizar la plataforma, como estábamos mencionando al principio, Busco Jobs, que es una plataforma online para buscar trabajo que ha desarrollado un montón todo lo que tiene que ver con el análisis de los candidatos y de las postulaciones, y de hecho lo que ellos hacen es presentar la comparación que vamos a ver ahora a continuación entre las vacantes de los últimos, los primeros 4 meses de 2021 y los primeros 4
4 meses de 2022. Como podemos ver aquí, esa es la comparación y como ven, hay una diferencia positiva con respecto a 2021 en lo que es el año que corre. En enero hay una diferencia de 376 vacantes más, en febrero una diferencia de 167 vacantes más, en marzo 165 vacantes más y en abril 91 vacantes más. Además también analizan las postulaciones, en este caso son por miles, lo vamos a ver en la siguiente gráfica y tiene que ver nuevamente con los primeros 4 meses de 2021 y los primeros 4 meses de 2022. Allí lo que vemos, y estamos hablando ahora sí de por miles, es una diferencia de 41.000 postulaciones más en enero, 45.000 postulaciones más en febrero, 67.000 postulaciones más en marzo y ahora sí, en este caso, 7.000 postulaciones más, pero en 2021, en abril de 2021. Así que sí hubo una pequeña diferencia y esto tiene que ver con cómo ha evolucionado el trabajo en el último tiempo y esta recuperación que se puede ver según lo que exhibe este estudio. Pero además, este estudio tiene todo un sector muy importante, muy interesante, que habla sobre las competencias blandas, que son estas habilidades socioemocionales o vinculadas con algo más social o más emocional, que están siendo cada vez más importantes en el mercado laboral y que, por ejemplo, la plataforma Busco Jobs tiene una herramienta desarrollada para estudiar estas habilidades, estas competencias en los postulantes. Hablamos sobre esto también con el integrante del CED, Felipe Míguez, que nos explicó, bueno, un poquito cuáles eran las competencias blandas y cómo se desarrollan en nuestro país, qué es lo que hay que hacer para potenciarlas. Lo que sabemos es que cada vez son más relevantes para el mercado de trabajo, las empresas cada vez las valoran más. En estudios internacionales sabemos que los empleos intensivos en esas competencias están siendo cada vez más demandados y mejor pagos. Entonces la pregunta que nos hicimos fue qué está pasando acá en Uruguay y quizá que la primera conclusión es para las empresas son igual o más relevantes que las competencias técnicas, ¿no? Y eso es una sorpresa bien interesante como de relevar. Una de las cosas que observamos es que las competencias blandas no solo se desarrollan en la educación, sino que también y preferentemente algún conjunto de competencias asociadas al liderazgo se desarrollan en los lugares de trabajo. Los lugares de trabajo son lugares de aprendizaje también, no solo voy a trabajar, sino que aprendo. Entonces, desde ahí, lo primero es la coordinación, cómo coordina educación y trabajo para formar espacios donde se fomente el trabajo en equipo, por citar un ejemplo, donde se lo evalúe, es decir, al alumno o al trabajador le digas, mirá, trabajaste en equipo de esta manera, esto salió bien, esto hay que mejorarlo, y orientaciones para la mejora futura. Creo que desde ahí la educación puede hacer el repaso de qué peso tiene en la currícula este set de competencias, que son algunas, no son las únicas que hay, podemos discutir 6 horas qué es trabajo en equipo, pero sí es una orientación lo que obtuvimos en el estudio. Y el espacio de trabajo tiene que empezar a enfrentarse a cómo forma a sus trabajadores, es decir, clásicamente, ¿qué espacio le doy al error? Aprender es equivocarse. Bueno, cómo la empresa incorpora el error como parte del proceso de aprendizaje, cómo lo evalúa y cómo acompaña a trabajadores que van a trabajar, pero van a aprender y la empresa también precisa que aprendan para poder desarrollar estas competencias.